malas, Sí. ¿verdad? Entonces no quiere decir que se debe de abstener de comer, ¿verdad? No está diciendo que se debe abstener, la Escritura dice que nos debemos de abstener de nuestros sentimientos carnales, ¿verdad? Es bueno lo que ellos piensan, pero lo han torcido, porque voy a leerles un texto, porque esta semana ya cuando entra después de la Cuaresma, que entra la Semana Santa, pues no pueden comer carne, no pueden comer algunas ciertas carnes rojas, pero dice la Escritura en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Quiere decir que aquí no está prohibiendo ninguna comida, no está prohibiendo nada, no está prohibiendo, sino que todo se puede comer, pero lo que yo decía, que hay una, como que han torcido, ¿verdad? Que piensan que el abstenerse es dejar de comer cosas, y es que no es así. La Escritura nos dice que debemos de refrenar nuestras pasiones y nuestros sentimientos que nosotros tenemos para poder consagrarnos verdaderamente lo que es servir a Dios, y no nada más en este tiempo, sino que todos los días de nuestra vida. Que nos refrenemos las cosas que batallan contra el espíritu, ¿verdad? Las cosas de la carne. Mira, hermano, tenemos mucha información todavía, pero vamos a ir al corte intermedio de nuestro programa para que las personas que pues aquí amablemente nos escuchan también apunten las direcciones localizadas de los templos aquí localmente, y en un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en su programa. Nosotros conversamos. Están platicando un tema muy interesante: la Cuaresma y sus tradiciones paganas. Bueno, ¿quién de ustedes, de los que nos están escuchando, decimos, no ha ido a tomar ceniza? ¿No ha visto los carnavales que se hacen en los diferentes lugares del mundo, aunque no participe usted? ¿O cuántas veces usted no es de los que se abstienen de no comer carne? Dice, no, yo ese día no como carne. Pero platicamos que es algo curioso, ¿verdad? De que hay personas que dicen, bueno, en esta temporada pues queda mejor pues un ceviche o unos camarones o comidas relacionadas a la Cuaresma. Pero aquí va un pero, dicen, pero un ceviche no sabe bien con soda o con refresco, tiene que ser con cerveza para que sepa bueno. Dicen, yo no me puedo comer unos camarones con un agua fresca, no, tiene que ser con una cerveza de la que me guste. Pero eso sí, no como carne porque si como carne ahorita es pecado. Pero sí quiero acompañar mis mariscos con una cerveza. Bueno, es que de ahí se agarran, César. De ahí se agarran, por eso decía que la palabra carnaval, según la Iglesia Católica, dicen ellos adiós a la carne, ¿verdad? Si la gente se pone a ver, ¿verdad?, en el internet o en algunas bibliotecas, se remonta en los tiempos antiguos, ¿no? Que por la falta de métodos de refrigeración, decían ellos, adecuados, los cristianos en aquel tiempo tenían la necesidad de acabarse todo antes de que empiece la Cuaresma. ¿Qué es todo? Bueno, ¿qué tiene el refrigerador?
tienes que la cerveza, tienes la soda, hay que acabártelo antes que empiece la cuaresma, porque en la cuaresma va a ser mucha tentación. Entonces, antes que empezara la cuaresma, tenían que acabarse todo lo que había, por falta de refrigeración, decían ellos, ¿verdad? Todos los productos que no se podían consumir durante la cuaresma, que era no solo la carne, sino decían, bueno, la leche, el huevo, etcétera. Y con ese pretexto, en muchas localidades se organizaban el martes anterior del miércoles de ceniza fiestas populares. O sea, el martes anterior del miércoles de ceniza se hacían fiestas populares llamadas carnavales, en los que se consumían todos los productos que se podrían echar a perder durante la cuaresma. Entonces, empezó eso a degenerarse, ¿no? En el sentido del carnaval, ahora convirtiéndose en un pretexto, pues para organizar grandes fiestas ahora sí paganas, y para realizar también todos los actos en los cuales después nos podemos arrepentir, porque ahí viene la cuaresma. Entonces, se hace una serie de festejos, desfiles, se exaltan los placeres de la carne en forma exagerada, ¿no? Y como tú decías, César, en la actualidad, como se sigue viendo en esas ciudades que decías de Brasil, de Nueva Orleans, de Estados Unidos, pero, ¿verdad? Llegando el miércoles de ceniza y el viernes santo, esos sí son días de ayuno, esos sí son días de abstinencia, y la abstinencia obliga hasta a los niños de 14 años, según ellos dicen, ¿verdad? A partir de los 14 años, y el ayuno de 18 hasta los 59 años. ¿En qué consiste el ayuno? Bueno, en hacer una sola comida fuerte al día, y la abstinencia de no comer carne, ¿verdad? ¿Y qué hacen con eso? Bueno, este es un modo de pedirle perdón a Dios por haberle ofendido. ¿Cuándo? Pues en el carnaval, y decirle que queremos cambiar de vida. Es más, cuando te ponen la ceniza, ¿qué te recuerda el sacerdote? Polvo eres y polvo ¿qué? Te convertirás. Polvo te convertirás. Y eso te debe de hacer sentir a ti, reflexionar que debes ser una persona mejor. Ya cuando sales con la cruz así enfrente, ya debes salir pensando de que sí, no me acordaba que era polvo, pero ahora con la cruz que llevo enfrente, ¿verdad? Y bueno, miras a la demás gente. Aunque ahorita ya le cambiaron, ya dicen arrepiéntete y cree en el evangelio. Bueno, es una de las frases nuevas. Es algo que te hacen, según ellos, reflexionar, ¿no? Entonces eso es lo que supuestamente pasa pues en la cuaresma, y de ahí lo agarran del tiempo antiguo, ¿no? También. No, es que la cuaresma es más aún. Las cuaresmas, no se nos olvide que la Iglesia Católica siempre en las conquistas conquista también la cultura, conquista también la forma de religión, solamente la de otro matiz, porque esto ya venía desde los egipcios, desde los sumerios, incluso cuando lo adoptaron los romanos. Ya no en los carnavales de los antiguos se hacían incluso sacrificios humanos, y no solamente bailables, no solamente vino, orgías, todo lo relacionado al sexo, no, sino aún eran incluso, y la gente esto no lo sabe, y bien decía uno de mis compañeros aquí que hay quien lo practica y no sabe ni lo que está practicando, porque anteriormente esto llevaba a los sacrificios humanos, los sacrificios de niños, en donde en los carnavales de los antiguos, viniéndonos desde los egipcios, los sumerios, y ya cuando Roma lo adopta ya como una conquista cultural, ya es donde lo empieza a incrustar en todas las regiones a donde llegó el catolicismo. Si hablamos de aquí de la parte de América, precisamente esto lo trajeron de España, de Portugal, porque fueron los que llegaron hasta estos lugares. Ya en los casos de los europeos, ya ellos ya lo adoptaron, porque eran ordenanzas de los reyes que los impusieron estos carnavales. Entonces, esto es meramente esto de que de abstenerse de carne es una de las mentiras más grandes, porque en realidad si nos vamos a Nueva York, hoy en día en Nueva York permiten el comer carne, pero tiene que ser meatloaf, no cualquier carne. Entonces, la Iglesia Católica en su degenere va de mal en peor, porque ahora ya no solamente no es no comer carne, sino que ya se encierra nada más en un pequeño periodo de 40 días, y ya otros lo reducen solamente a 40 horas, y hay otros que ni siquiera se acuerdan más que un día antes. Hay quienes están tomando la ceniza y vienen de la cantina, o vienen ebrios, o vienen drogados, o vienen de X pecado,
y llegan y toman la ceniza. O saliendo se van para allá. O al revés. Saliendo de ahí se van para allá. Pero esto es muy diferente porque ya decimos, una cosa es lo que enseñan ellos y otra cosa es lo que en realidad dicen ellos. En los folletos que ellos tienen, en el folleto de, decimos, conozca nuestra fe católica número 3, la Cuaresma y la Semana Santa, dicen ellos, los católicos celebramos en estos días la Cuaresma y la Semana Santa. Recordamos la pasión y muerte de Jesús. ¿Sabes lo importante que es estos días para ti? Cuaresma es para que te conviertas. ¿Y qué significa convertirse? Bueno, convertirse es cambiar, luchar por quitarte lo malo, lo que ofende a Dios. Convertirse es tratar de ser una mejor persona cada día en todo lo que haces. Y bueno, ¿realmente eso es lo que hacen? No lo hacen. Y mira, hablando de la diferencia grande entre lo que piensan ellos y cómo piensan los siervos de Dios, podemos analizar que la Cuaresma no fue observada por la iglesia del primer siglo, de lo que nos hablan las Sagradas Escrituras. Nada nos habla acerca de la Cuaresma, ningún festival para darle libertad a la carne y después entonces sí buscar la gracia de hecho, hermano, si me Dios. permite una nota en lo que está comentando, ¿Sí? Y dejo su comentario. Tomaba el dato en internet que en el Concilio Ecuménico de Nicea del 325 a finales del siglo IV fue hasta donde se comenzó a tomar esta práctica. Así es, eso fue mencionado por primera vez por la Iglesia de Roma durante el Consejo de Nicea en el año 325. Fue cuando por primera vez se mencionó, cuando el emperador Constantino oficialmente reconoció a esta iglesia como el estado de religión del Imperio Romano. Pero ya en 360 después de Cristo, el Consejo de la Odisea oficialmente ordena que la Cuaresma fuera observada. Fíjate cuántos años pasaron. Siglos. El primer siglo, en la iglesia del primer siglo, en la iglesia que nos narra las Sagradas Escrituras, cuando había un siervo de Dios al frente de la iglesia, mientras había un varón de Dios, nunca se vieron este tipo de actos, no había, porque dice la Escritura, a nadie ha dado Dios permiso de pecar. Es que los siervos de Dios están para eso, para cuidar. Pero ya decía el apóstol San Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay alguien quien a su vez lo detiene hasta que éste sea quitado. Eso está hablando el apóstol. Cuando él sea quitado, dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Así es. Y así fue como pasó. A la muerte del último de los apóstoles, cuando fue quitado de en medio el que estaba vigilando que se siguiera la doctrina verdadera, la doctrina que Jesucristo enseñó, empiezan a corromperse y empiezan a poner sus ideas. Por primera vez se menciona en el Consejo de Nicea, en el 325, se menciona, y ahí empiezan a sacar ellos ideas, oye, de veras, y esto y el otro, y empiezan a sacar ideas, y en el año 360 es cuando entonces sí oficialmente lo ordenan que sea observado la Cuaresma. Esa tradición. Es que miren, yo nada más quiero entrar aquí rápidamente, si me permiten, en una reflexión. Yo la escuchaba de un ministro de la iglesia y esto ojalá nos sirva. Decía él, ¿a quién no se nos ha ido un ser querido? Llámese papá, un hermano. ¿Quién de nosotros lo recuerda con una orgía? ¿Verdad? ¿Quién de nosotros lo recuerda con este tipo de degeneres? Que es como verdaderamente ellos empiezan para recordar al que murió por cada uno de nosotros. Y él se preguntaba, ya ni siquiera hablando de nuestro Señor Jesucristo, sino a uno de nuestros familiares, ¿quién nos recuerda con este tipo de cosas que se ven en los carnavales? Entonces, yo me ponía a pensar en ello, y es verdad. En realidad, ¿quién verdaderamente que conozca al Señor Jesucristo podría recordarlo, comenzando con un degenere de este tipo? Me gustaría tomar, precisamente la palabra, y desde el principio de nuestra plática usaba César una comparación con lo que se hace en este país, el conejo de la Pascua. Y la palabra que quiero tomar es la tradición. Es que aquí ya no se trata de seguir lo que Dios manda, o lo que Cristo enseñó, o lo que la iglesia primitiva de los apóstoles ellos enseñaban a la iglesia. Esto ya se viene hablando de puras tradiciones. Sí. Lo que la iglesia católica toma, lo transforma y lo aplica. ¿Para qué? Para crear una tradición, para crear un hábito, una costumbre donde te dicen, si tú no sigues las tradiciones de tus padres, estás traicionando.
Entonces, eso te obliga a seguir haciendo, aunque no sepas, solamente por la mera tradición. Lo del conejo significa, era de una diosa que le atribuían la fertilidad. La coneja la atribuyen con ese símbolo de la fertilidad, y por eso se lo dan. En este mismo tiempo se le celebraba a esta misma diosa, pues también lo siguen celebrando, pues aquí en Estados Unidos lo optan, que es lo mismo que la Iglesia Católica ha hecho. Adoptó, como tú lo mencionabas, de los egipcios y de otras costumbres que ya lo hacen, que también tiene referencia a la primavera. Todo lo relacionan con ese tipo de costumbres paganas, lo adoptan, lo acomodan y se lo quieren ofrecer como algo que se le ofrece a Dios. Claro. Pero de Dios no tiene nada, como tú decías, ¿verdad? Confunde la Pascua, ¿no?, con lo que es los 40 días. La Pascua no que habla la Escritura no tiene nada que ver con los 40 días, ¿no? La Pascua incluso acordamos que era la fiesta instituida por Dios en conmemoración de la liberación de Israel de Egipto, ¿no? Pero no tiene nada que ver con los 40 días, ¿no? Lo que habla la Escritura. Bueno, queriendo, pues sí, ahondar lo que nuestro hermano Germán estaba platicando acerca de las tradiciones, ¿verdad? Dice esto que voy a leerle un texto y luego platicamos. Dice en la primera carta, en los Colosenses, en la carta de los Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. El apóstol San Pablo estaba previniendo a la iglesia primitiva, cuando estaban, dijo el hermano Israel, cuando estaba el apóstol Pablo, les estaba previniendo de que no tuvieran el cuidado de que no fueran engañados, ¿verdad? O sea, había un cuidado del apóstol para la iglesia del Señor, y les dice: mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? De los hombres. Ya existían, ¿verdad? Era esta tradición que en la actualidad ya estaba, ¿verdad? En la que el mundo sigue y lo hace todo por tradición. Entonces quería el apóstol que no se hiciera así, sino que dice conforme al ordenamiento del mundo y no según Cristo. Tenemos la enseñanza perfecta nosotros, gracias a Dios tenemos una doctrina perfecta, y esta queremos que todo el mundo la conozca, y lo que estamos hablando en esto es para que manifestar, ¿verdad? Manifestar que nosotros, conforme a la doctrina, estamos hablando la verdad, y no estamos por tradiciones, sino que esto que nosotros predicamos es la doctrina verdadera revelada a un apóstol de Dios. Mire, qué tan importante es esto. Yo quisiera mencionar algunos de los argumentos que toman tanto en la ceniza como en lo de la carne, de no comer carne. Ellos mencionan lo de la ceniza. Bueno, en el tiempo de Israel, del pueblo de Israel, había quien se ponía en ceniza, y dicen ellos que ese es el origen de esta práctica. Dicen: fulano de tal se puso en ceniza, y ya, por ejemplo, ponen el ejemplo de Jonás. Por ejemplo, cuando Jonás fue a predicar, dice que luego el pueblo se sentó en ceniza. Ya ven, esa práctica sí es bíblica. O que, por ejemplo, cuando en el tiempo de Esther, también cuando los querían matar, dicen: mira, ellos se pusieron en ceniza. Es una práctica que se hacía, pero es una práctica que en realidad sí pasaba en aquellos tiempos, pero que nada tiene que ver, porque en primer lugar, dicen, se sentaban en ceniza y cubrían su cuerpo, y también se ponían el silicio, que era para, pues, con una especie de sacrificio. No solamente se la ponían en la frente, ni se la ponían una vez al año, ni se la ponían en forma de cruz. Entonces es algo totalmente diferente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero dice: no, mira, es que en aquellos tiempos se ponían en ceniza y por eso nosotros lo hacemos. Ese es un argumento que se toman, pero vemos que no es cierto. Si hablan de la carne, en este folleto dice lo siguiente, y quiero mencionarlo porque me parece muy importante: ayuno y abstinencia. Durante la Cuaresma, la Iglesia nos pide dos sacrificios especiales. 1, ayunar, es decir, hacer una sola comida fuerte durante el miércoles de ceniza y durante el Viernes Santo. El ayuno obliga a todas las personas de 18 años y 59 años, y lo dice: guardar abstinencia, es decir, no comer carne todos los viernes de Cuaresma. El no comer carne se puede sustituir por un sacrificio todos los viernes de Cuaresma. Y la abstinencia está obligatoria desde que la persona cumple 14 años. Cuando una persona cumple 14 años está obligada a no comer carne todos los viernes. Pero decíamos,
si tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué comes carne o por qué tiene que ser el viernes? ¿Por qué no el jueves o el lunes o el martes? ¿Por qué exactamente no saben? De los que pudiéramos hacer una encuesta con todas las personas y nadie sabría exactamente decirnos por qué necesariamente tiene que ser el viernes y por qué la carne roja. Algunos tratan de argumentar que porque como es carne roja por la sangre representa el cuerpo del Señor. Pero imagínate con quién lo están comparando entonces. O sea, ellos dicen que así como, por ejemplo, cuando tú vas a la carnicería ves las carnes rojas y todo lo lleno de sangre, es comparado al sacrificio del Señor y por la sangre. Pero si es así, ¿con quién están comparando al Señor? Muy indirectamente, muy como quieran decirlo, pero ¿cómo lo están comparando? Su sacrificio o su cuerpo, ¿a quién lo están comparando? Y si el apóstol Pablo en aquellos años decía a los corintios que de todo lo que se vendiera en la carnicería podían comer, nunca puso, bueno, nomás acuérdense que cuaresma, no, porque si la cuaresma es para recordar el sacrificio de Cristo, pues te hubiera que haberles dicho, no, nomás acuérdense que cuaresma, porque era muy reciente. O de los viernes. La muerte del Señor acababa de pasar, entonces había esa causa, bueno, nomás pueden comer, pero acuérdense que cuando venga cuaresma no. Adelante, hermano. Sí, mira, César. Hace mucho tiempo, en mi juventud, allá en Michoacán, nosotros trabajábamos en un pueblo que se llama Jicalán. Estábamos empedrando la colonia. Entonces, el que pagaba era un sacerdote. En una ocasión, nos invitó a desayunar. Y estando ya ahí adentro, pues, los que estaban ahí, pues, al mando de nosotros, empezaron a tomar juntamente con él. Entonces empezaron una plática precisamente de esto, de la cuaresma. Entonces, ahí empecé yo a preguntar por qué o qué significaba la cuaresma. La contestación del sacerdote, incluso él se llama Rafael Guillén. Entonces, él a su contestación decía que esto les generaba a ellos muchas ganancias. Y nomás lo supo más como tradiciones de la Iglesia Católica. Sí, directamente de un sacerdote. De un sacerdote. Bueno, y como él hay muchos que han dado testimoniales. Exactamente que no saben ni qué es lo que están haciendo. Entonces, si no saben ellos lo que están haciendo, con que más el pueblo, la gente. O sea que ellos se dejan guiar por tradiciones. Porque en realidad, mire, en sí el núcleo intelectual de la Iglesia Católica han querido encontrar significado real, pero en realidad el significado real lo tienen las personas o los pueblos de los que ellos adoptaron estas tradiciones. Ellos verdaderamente, por ejemplo, si nos vamos a los sumerios, ¿verdad? Ellos hacían este tipo de carnavales y de sacrificios porque tenían un porqué, una razón de fondo, tenían a su Dios, y a su vez ese Dios supuestamente ellos les había encargado a ellos. Pero cuando es adoptada esta tradición por el clero católico, el núcleo intelectual teológico de ellos quieren buscarle una razón, pero no la hay, porque en realidad si la buscan en la Biblia, solamente los que la practicaban eran los paganos, los pueblos paganos. E incluso cuando el pueblo de Israel pecaba contra Dios, ¿verdad? Ellos mismos se deslizaban hacia este tipo de eventos, pero en los pueblos o en las naciones en donde ellos estaban presos por su pecado. Entonces, bíblicamente no lo pueden basar. ¿Por qué? Porque bíblicamente la contestación es que solamente los paganos la utilizaban. Ahora, históricamente, los que han hecho esto desde tiempos remotos, ¿verdad? Los egipcios y demás que ya hemos hablado, también son pueblos conocidos como pueblos paganos. Entonces, si la Iglesia Católica quisiera darle un significado bíblico, etimológico o histórico, la única respuesta es de que esta no es práctica ni bíblicamente hablando ni históricamente hablando aprobada por Dios, sino solamente algo meramente pagano. Mira, Isaías, apoyando lo que estás mencionando, dice la Enciclopedia Británica, fíjate lo que dice la Enciclopedia Británica,
El huevo como un símbolo de fertilidad, lo que conocemos en estos días, ¿verdad?, que se hacen las fiestas, y de renovación de la vida, proviene de los antiguos egipcios y persas, quienes también tenían por costumbre el colorear huevos y comerlos durante su festival de primavera. Bueno, nadie puede discutir, ¿verdad?, del hecho de que el huevo es un símbolo sagrado para ellos, parte de sus festividades paganas desde tiempos atrás, como estás mencionando. ¿Cómo llega entonces todo esto, estas costumbres, a ser asociadas con la cristiandad? Si le llamamos de esa manera, ¿verdad? Según ellos. De igual manera como otros ritos, como otras tradiciones, fueron adoptados por la Iglesia Católica Romana para acercar el paganismo a la fe cristiana, los mezclaron, buscan alguna similitud entre las costumbres y algún evento cristiano, y así en ese caso, de igual manera así, se sugirió que al igual que un pollo sale del huevo, Cristo salió de la tumba, así lo dijeron ellos, ¿verdad? Y de esa manera los líderes apóstatas, faltos del Espíritu Santo de Dios, dijeron al pueblo que el huevo era un símbolo de la resurrección de Cristo. El Papa Pablo V decretó una oración en conexión con esta creencia, ¿verdad?, del huevo. Dice: bendice, oh Señor, te pedimos, decía Pablo V, bendice, oh Señor, te pedimos a esta tu creación de huevos, que sean sustento a tus siervos, poniéndolos en recuerdo de nuestro Señor Jesucristo. Es una oración que la mencionan en el libro Dos Babilonias, en la página 110. De esa manera llega a mezclarse el paganismo con la creencia que ellos ya traían. De esa manera sacaron desde los egipcios, desde los persas, todas las creencias que ellos traían, las sacaron de allá y entonces las vienen a querer enseñar como si fuera doctrina del Señor Jesucristo. Así es, pero fíjate lo que menciona en este libro, ¿verdad? Y lo que decíamos hace un momento, que estos líderes apóstatas faltos del Espíritu Santo de Dios, decía el apóstol San Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1. Amigo Radio Escucha, te invitamos para que analices esta parte de las Sagradas Escrituras. Apúntalo, o si tienes tu Biblia a la mano, busca este texto para que lo leas y analicemos en esta última reflexión de nuestro programa de este día, y te vayas con ese pensamiento. Decía el apóstol San Pablo, un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, decía a Timoteo, en el capítulo 4, su primera carta, en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente, ¿cuál Espíritu? El que dirigía a Pablo, el Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, el que escucha y el que enseña. El espíritu engañador y el que escucha se vuelve apóstata de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es normal que ellos te digan de esa manera, que te abstengas de esos alimentos. No son dirigidos ellos por el Espíritu Santo de Dios, como lo fue el apóstol Pablo. En este tiempo te invitamos, en la Iglesia La Luz del Mundo hay un apóstol de Jesucristo que está enseñando la verdad. Amén. Dios les guarde y Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.